Hola a todos y a todos y a todas. Buenas tardes. Soy Paula Ellinger, responsable del programa de acción climática de Fundación Avina y parte del proyecto Latino Adapta de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, financiado por el IDRC de la Cooperación Canadiense. Muchas gracias por sumarse, porque se sumen en el webinario de hoy. Este es el último flash webinar de una serie de 12 que hemos llevado a cabo en las últimas semanas, desde agosto de este año. En cada uno de los webinarios fuimos viendo respuestas que existen ya en la literatura y que nos traen de una manera propositiva investigadores sobre brechas de conocimiento en temas de adaptación. Hemos visto que para avanzar en políticas de adaptación efectivas en América Latina existen algunos vacíos de conocimiento, pero también que hay elementos que desde la academia se puede acercar para ayudar a superar estas brechas. Hoy nos tocará revisar el Policy Brief de información disponible sobre los impactos del cambio climático, que es un elemento clave para el desarrollo de cualquier medida y política efectiva de adaptación. Antes de dar la voz a Inae Santos, de Fundación Getulio Vargas, quisiera apenas hacer algunos breves comentarios. Uno es que si bien llegamos al cierre de este ciclo de flash webinars, la conversación y la discusión en el marco de la Red de Cambio Climático y Toma de Decisiones sigue. Para los que estarán en la COP, tendremos algunas actividades de la red, incluyendo un side event y algunos eventos en pabellones de instituciones aliadas. Y para los que no estarán en la COP, pero que tengan interés en seguir la conversación, el año que viene planeamos hacer un evento regional sobre ciencia y política en ciudad y fecha a ser confirmados, pero por ahora estamos imaginando que podría ser en Argentina en marzo del 2020. Así que manténganse atentos, que noticias seguirán en las próximas semanas por mail. Bueno, con eso les dejo con Inae Santos y con Paula Bianchi, que será la facilitadora de la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y buena sesión. Okay. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por no hablar español perfectamente, pero creo que todos entenderán mi presentación con la ayuda del PowerPoint. Yo soy Inaye, soy economista y pasé 5 años como investigadora del Centro de Estudios en Sostenibilidad de la Fundación Getulio Vargas en Brasil, donde participé en muchos proyectos relacionados a políticas de cambio climático, incluido uno que apoyó la preparación del Plan Nacional de Adaptación con el Ministerio de Medio Ambiente. Y una de las ventajas de ser la última es que los otros investigadores ya han abordado muchos problemas y, de hecho, las barreras para la generación de información sobre los impactos a escalas subnacionales y en sectores de interés específico están directamente asociadas con las barreras ya identificadas en otros policy briefs. Y por eso las recomendaciones que se hacen aquí refuerzan las que se presentaron anteriormente, especialmente con respecto a las capacidades estatales, comunicación del conocimiento y relación ciencia y política. Hoy el Policy Brief que presentaré aborda las brechas de conocimiento relacionadas con los impactos del cambio climático, y muchos de ustedes son conscientes de la importancia de los impactos relacionados con cambio de temperatura, precipitación y condiciones meteorológicas extremas, ya que ellos se manifiestan en los sistemas naturales, pero también en los diversos sectores de la economía. El punto de partida fueron los informes de diagnóstico realizados en la primera fase del proyecto, complementados por consultas a expertos y una literatura específica. El diagnóstico nos informa que existen grandes desafíos relacionados con la falta de datos, o datos de alta calidad,
desarticulación de programas de investigación, falta de capacitación en la interpretación y manipulación de datos, una baja prioridad para comunicación de resultados en los proyectos de investigación y fragmentación de esta información. Inaye, discúlpame que te voy a cortar un minuto, porque hay dos personas que me han dicho que no están teniendo audio. Yo prefiero cortar un segundo y chequear con los asistentes sí, claro, que tengan audio. Si nos puede confirmar alguna persona que nos está escuchando correctamente para descargar que sean problemas de audio de las dos personas que están indicando que no pueden escuchar. Si alguien pudiera poner por el chat o el panel de preguntas para seguir adelante con el webinar. Sí, claro. Y nos están diciendo otros participantes que escuchan bien, yo también, pero bueno, siempre bueno buscar con los asistentes. Lamento Juan y el otro asistente que seguramente sea algo de su audio, pero vamos a tener que seguir con la presentación. Gracias. Inaye, adelante. Disculpa. ¿Puedo seguir entonces? Y adelante, gracias. Ok. Entonces, estos elementos que mencioné contribuyen a la falta de información para sectores o regiones específicas y contribuyen también para la dificultad en el acceso o uso de la información ya disponible. Cabe señalar que se ha avanzado mucho en la ciencia que trata de las variables biofísicas, en el estudio de las relaciones entre los elementos del sistema terrestre, en áreas como geofísica, las ciencias atmosféricas y la hidrología, pero es necesario avanzar en el análisis de los impactos que el cambio de estas variables tendrá en la agricultura y en la economía como un todo. La necesidad de esta información es obvia para quienes trabajan con la planificación pública. Es importante resaltar que la intensidad de los impactos depende en gran medida de otros determinantes de riesgo, como la vulnerabilidad y la exposición a los peligros planteados por los eventos climáticos. Además, la generación de información de impacto respalda el monitoreo de las acciones de adaptación indicadas en las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, y las discusiones sobre pérdidas y daños internacionalmente, incluido el mecanismo internacional de Varsovia. La figura aquí entonces muestra estas intersecciones entre los objetivos de los profesionales que trabajan con incentivos para la adaptación, la reducción de riesgos de desastres y la gestión de pérdidas y daños. Para ilustrar cómo la información de impacto es crucial en el ciclo del proyecto o planificación de la adaptación, traigo el ejemplo de análisis costo-beneficio, porque ¿cuál es el beneficio de una medida de adaptación? ¿Cómo se mide este beneficio? Para esto es necesario estimar los impactos que ocurrirían en ausencia de estas medidas de adaptación. Los impactos también, los impactos de cambio climático también amenazan un amplio rango de derechos humanos, aquí que mencionan derecho a la vida, la salud, el saneamiento, entre otros. Así que vamos a las propuestas. Y durante la investigación me sorprendió descubrir que existe un marco mundial para la promoción de los servicios climáticos, un concepto que traigo más adelante, creado por la Organización Meteorológica Mundial, y la primera propuesta se basa en las recomendaciones de este marco. Se refiere al desarrollo de capacidades. Estas capacidades se pueden clasificar en 3 categorías. En primer lugar, las instituciones nacionales como los servicios meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos que ya tienen experiencia en la predicción de fenómenos como sequía o inundaciones deben desarrollarse o fortalecerse.
También es necesario que las agencias gubernamentales a cargo de la planificación sectorial o territorial incorporen esta información en sus actividades. En segundo lugar, necesitamos reforzar lo que Carolina Eng llamó capacidades profesionales en lo que respecta a las capacidades estatales. Los funcionarios públicos, especialmente en sectores como la agricultura, la salud, la infraestructura, deben identificar cómo interactúan las variables biofísicas con las variables socioeconómicas, y de ese modo se pueden estimar medidas relevantes para la planificación pública sectorial, como la incidencia de enfermedades, el rendimiento de cultivos agrícolas, o la demanda y oferta de energía, y cómo van a evoluir estas variables. Los modelos climáticos ajustados a las escalas más bajas, conocidos también como una práctica de downscaling en inglés, enfrentan limitaciones, especialmente cuando los datos climáticos utilizados para calibrar el modelo, para ajustar el modelo, son de baja calidad. Por lo tanto, es esencial que los gobiernos fortalezcan los medios para la recopilación sistemática de observaciones a nivel local y nacional, contribuyendo a la calidad de los datos, como las mediciones de precipitación, temperatura y mareas, entre otros. Además, la producción de información relevante a menudo implica el uso de softwares específicos, y esto requiere también infraestructura computacional. Como una segunda propuesta para hacer frente a las dificultades de uso de la información producida, se recomienda el incentivo a los enfoques inter y transdisciplinarios en la investigación científica. Estos enfoques llaman atención sobre el papel de actores intermediarios que pueden actuar en la integración de disciplinas o en la transmisión o traducción de conocimiento para actores específicos. Estos enfoques van más allá de la relación lineal unidireccional que trata la ciencia como un proveedor de conocimiento y los tomadores de decisiones solo como usuarios de la información. Así, ellas proporcionan una colaboración entre científicos, actores gubernamentales, no gubernamentales, otorgándoles el mismo estatus, teóricamente, en los proyectos de investigación. Y están muy alineados con el concepto de servicios climáticos que presentó en el próximo slide. Aquí está el concepto y pueden ver que casi por definición la producción de tales servicios requiere la participación de los usuarios de información desde el principio en proyectos de investigación para que se comprendan las necesidades. Aquí también hay un diagrama del marco mundial que mencioné, porque recomiendo fuertemente que visiten su sitio. La tercera propuesta busca abordar el problema de la fragmentación y desarticulación de la información. Por esto sugerimos la institucionalización de redes y asociaciones para que los esfuerzos se mantengan en el tiempo y no se vinculen a proyectos específicos. Y las redes y asociaciones pueden también ser útiles para superar las limitaciones de capacidades profesionales, de recursos humanos y también de infraestructura computacional. Un ejemplo que traigo es el Centro Regional de Clima para el Sur de Sudamérica, una red que se estableció de acuerdo con los principios de la Organización Meteorológica Mundial y cuyo objetivo es proporcionar servicios climáticos. La red sirve como una base regular de comunicación entre
científicos, instituciones y partes interesadas y permite el intercambio de experiencias. Y finalmente se proponen nuevos arreglos organizacionales para la producción de estos servicios, porque la financiación de estas acciones no debe depender solo de los presupuestos públicos, sino también de la iniciativa privada. En algunos casos, por ejemplo, es posible desarrollar acuerdos como la contratación de consultores por empresas privadas, preferiblemente en consorcios, para que ellos se dediquen a la interpretación y producción de información en diferentes formatos adecuados para cada sector. Sin embargo, debemos estar conscientes del riesgo potencial de la superposición de esfuerzos y recursos, que también es un problema. De ahí la importancia de institucionalizar redes, incluido el sector privado, como las redes nacionales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Aquí en Brasil llamamos Pacto Global. Idealmente los productos resultantes de estas asociaciones pueden compartirse con otras organizaciones o generar un bien público, de acuerdo con el concepto de adaptación corporativa responsable, según lo cual los beneficios no deben limitarse a las operaciones de la compañía, deben considerar también la mejor manera de abordar el riesgo climático en las comunidades en que operan estas corporaciones. Y para terminar, me gustaría traerles algunos mensajes que considero muy relevantes. El primer, con respecto a la práctica de downscaling. Si bien son muy importantes para la planificación en adaptación, existe un riesgo de que ella sea mal interpretada como una reducción precisa de escala. Y lo que quiero decir es que la capacidad de reducir la escala no implica necesariamente una mayor confianza o menor incertidumbre en los escenarios resultantes. Entonces, una práctica común ha sido usar conjuntos de modelos, varios modelos en lugar de un único, para identificar y priorizar las llamadas medidas sin arrepentimiento o de bajo arrepentimiento, que tienden a generar beneficios independientemente de los escenarios. Sin embargo, debemos ser conscientes de los impactos de los extremos climáticos. De hecho, lo que los científicos han advertido recientemente es que incluso los modelos más modernos subestiman los impactos de los eventos extremos. Y este último mensaje debe ser reforzado para que el análisis no se limite a lidiar con los peligros y vulnerabilidades actuales, porque la intensidad de los extremos puede estar más allá de lo que predicen los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. Entonces, los invito a leer el Policy Brief para que puedan consultar esta y otras referencias que utilicé, y estoy disponible para responder preguntas o comentarios ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Sinaye, por tu presentación. Muy interesante, y como decías tú, la generación de impactos implica fortalecer y recopilar información desde muchos lados, ¿no? Y hay una pregunta que llega de un colega de Uruguay, Gustavo Junien, que la sumo en este puzzle de información, que él pregunta: ¿qué rol crees que desempeñan los medios masivos de comunicación, o qué rol pueden desempeñar en este proceso de generación de información? Creo que el papel está relacionado a la diseminación de información, porque sí, si bien existe mucha información, ya
muchos actores dicen que no es fácil interpretar lo que existe. Entonces, percibimos que en algunos países ya existen una media especializada, jornalistas expertos en cambio climático, y que están trabajando en comunicar de una forma más efectiva. Creo que este sea lo principal rol. Por otro lado, tú hablabas hoy algo muy interesante que es el tema de que reducir la escala, ¿no?, de análisis no necesariamente iba a dar una mayor confianza en la información generada, ¿no? ¿Cómo se pueden, o si es que existe alguna hoja de ruta para que para que no se produzca una discordancia de escala a la hora de analizar un problema de adaptación? Porque o podemos reducirla demasiado o podemos dejarla demasiado amplia. Entonces creo que muchas veces se generan confusiones en dónde o qué medidas para qué problemas. ¿Hay alguna hoja de ruta o conoces algún modelo específico que pueda ayudar a abordar ese tipo de dificultad en cuanto a definición de escala? Para eso yo consulté a un cientista que trabaja en el Instituto Nacional de Pesquisas de Investigación Espacial en Brasil. También quedé sorpresa con eso porque acreditaba que el downscaling era siempre benéfico, pero ellos me dice que hay que tener cuidado con eso. Entonces, creo que la alternativa es trabajar con todos los recursos posibles, como dice, para superar las limitaciones de downscaling. Es necesario reforzar los sistemas, los medios de recopilación de observaciones para mejorar la calidad de datos y mejorar que llaman cómo calibrar, ajustar los modelos. Pero esto no es una justificativa para no hacer nada. Entonces, una alternativa es, hoy ya existen muchos modelos regionales para la América Latina, esto ellos me dicen, y que se puede comenzar con estos y con las vulnerabilidades actuales. Pero esto no es suficiente, lo sabemos. Este era el último mensaje que intenté reforzar, porque es necesario combinar los enfoques de bottom-up, de abajo para arriba y de cima para abajo, de arriba para abajo. Voy a empezar con una de las últimas preguntas que llegaron, que también invito a quien hace la pregunta, que es María Emilia Burgos. Tenemos un policy brief específico sobre cómo medir la adaptación al cambio climático que presentamos hace 2 jueves atrás, pero entiendo que viene bien por algunas cuestiones que tú hablaste sobre medidas de no arrepentimiento y demás que entiendo que involucran también a la teoría económica, ¿no? Y ella pregunta concretamente si podés explicar cómo medir las medidas de adaptación al cambio climático sobre los costos y beneficios. Sí, porque es necesario, como mencioné, tener una medida, estimar los impactos que ocurrirían en ausencia de las medidas de adaptación. Entonces, es un contrafactual y muchas veces es un desafío tener estos escenarios porque pueden ocurrir muchos y por eso la importancia de tener estimaciones más precisas para poder tener una estimativa del beneficio también, que se justifique la adopción de determinadas medidas.
y para cada sector es específico. Por ejemplo, trabajé con recursos hídricos, entonces teníamos que estimar la pérdida económica asociada con la escasez hídrica. Y para otros sectores, lo mismo ejercicio debería ser hecho. Claro, entiendo, perfecto. Sobre el rol de hay un par de preguntas que tienen que ver con ya con el rol de las universidades. Hay una pregunta de Gabriela Yusbert, de Bolivia, que dice, ¿cuál debería ser el rol de las universidades en materia de investigación y formación gradual? Y por otro lado, hay otra pregunta que sumo, que es de Hugo Sierra, que dice, que tiene que ver ya desde la comunidad científica, en cómo los child events son tomados en cuenta por la comunidad científica para adecuar las aproximaciones de las medidas de adaptación. Te dejo las dos preguntas planteadas. Perdón, ¿puedes repetir la última? ¿En qué medida los child events son tomados en cuenta por la comunidad científica para adecuar la aproximación de las medidas de adaptación? Relacionado aquí como eventos de cola, no sé si esta es una traducción correcta. No sé si se podría responder a esta última. Tendría que repetir un poco más. ¿Cómo la comunidad científica toma eventos específicos, ¿no?, para adecuar la aproximación de la medida de adaptación? Esto no sabería responder a esta pregunta. Podemos pedirle a Hugo que especifique un poco si tiene algún ejemplo de este tipo de eventos en AIE, y podemos ir con el tema de, bueno, de esto que preguntaba Graciela, Sí. sobre el rol de las universidades en este tipo de formación gradual, ¿no? Sí, creo que hay un papel muy importante, sobre todo en los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios que involucran los actores no científicos. Entonces, sabemos que mismo en los gobiernos es difícil haber una coordinación entre diferentes sectores, diferentes ministerios y departamentos, y lo mismo ocurre con la ciencia en las universidades. Sabemos que muchas veces los científicos están muy confortables en sus departamentos y es mucho más difícil hacer una investigación en que tiene que integrar, por ejemplo, la geofísica con las ciencias sociales, porque son diferentes modos de pensar, pero es lo desafío que la adaptación plantea a nosotros. Necesitamos hacer esfuerzos para integrar las disciplinas y así como la información el conocimiento que viene de actores no científicos. Claro, siempre como el reto, ¿no? En AIE está ese desafío de cómo incorporar información que no proviene de la academia, ¿no? Y ahí las dificultades, como vos nombrabas, dentro de estos policy marco que también guían a tu análisis, el tema de la comunicación del conocimiento, ¿no? Y ahí están los desafíos respecto a los modos de coproducción y demás. Si voy con un comentario y una última pregunta, este comentario que es de Grenda Lee y que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, que dice que un reto clave es cómo vincular la información científica al plano político también, ¿no? Entonces, son varios los actores, ella agrega además para que los países usen esta información en sus agendas climáticas. Creo que es clave
poder unir justamente la información científica, la información que nos trae la academia y poderla utilizar en la generación de políticas climáticas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en Brasil teníamos hasta un tiempo atrás el panel brasileño de cambio climático, algo como el grupo de expertos, el grupo intergubernamental de expertos en cambio climático, pero en nivel nacional, formado por científicos brasileños de diferentes disciplinas también, y así como IPCC también teníamos informes periódicos que se podrían mencionar en los productos, los planes y programas de gobierno. Pero ahora creo que ya fue presentado que este panel no existe más. Claro. Sí, entiendo. Fue analizado el rol de este panel en uno de los policy briefs que tú también nombraste, que es el de el vínculo ciencia política de Daniel Ryan. Daniel, Exacto. Y Naye, veo que quedan dos preguntas. Iba a hacerte una última, que tiene que ver con la priorización sectorial. Dice Pedro Marcos que, que los impactos del cambio climático causan efectos multidimensionales. Y entonces, hay alguna forma de cómo priorizar estos impactos sectorialmente. Y agrego algo de Rodrigo Poa Pineda, que habla de los impactos hidrometeorológicos y hay forma de evaluarlos. Tienen que ver, de hecho, con, bueno, esta sectorialización, ¿no? Sí, priorizar es siempre un desafío. Como yo trabajé con recursos hídricos, creo que tengo una visión un poco sesgada para eso, porque creo que el agua es algo transversal que impacta a todos, impacta a la agricultura, la industria, los centros urbanos y, en fin, sí. Como priorizar, creo que es eso, es mirar a tu contexto y ver cuáles son las dependencias, de qué recursos más dependen y que pueden ser afectados por los riesgos climáticos. Y así creo que es muy específico de cada contexto. Por ejemplo, para algunos, turismo es un sector que debería ser priorizado porque la comunidad depende económicamente de esta actividad, y para otras debe ser infraestructura. Entonces, no podría decir aquí una solución, eh, solo que depende del contexto, de considerar las principales dependencias. Bien, como en esa cuestión de tomar la escala de análisis y a partir de ahí como ese mapeo también de prioridades o de servicios o de instituciones o actores involucrados, ¿no? Sí, Para, sí, claro. bien, perfecto. Bueno, Inayé, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho el espacio, la claridad de tu presentación, que decía que tú comenzaste diciendo que el idioma podía ser una limitante, no se notó, así que No, bien. muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. El policy brief de INAIE está listo y va a estar en unos días disponible para difusión. Cuando esté listo, nosotros vamos a enviarles un correo electrónico a todos los asistentes del webinar del día de hoy para, bueno, acercándoles el policy brief, los que además quedan siempre subidos en la página web de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, www.cambioclimaticodecisiones.org, dentro de la sección
Proyecto Latino Adapta, ahí están resultados y pueden acceder a descargar el conjunto de Policy Brief. Además, mañana va a quedar, como lo hacemos habitualmente, una entrada con la grabación del seminario web del día de hoy, junto a la presentación en PDF, que si quieren también pueden descargar ahora donde dice sección documentos. Igualmente va a quedar todo junto también en la entrada, y cuando esté el Policy Brief también se va a sumar dicha información. De mi parte, agradecerles a todos por habernos acompañado en este ciclo de Flash Webinar, el diagnóstico de la acción, recomendaciones para generar mejores políticas de adaptación, desarrollados en el marco del proyecto Latino Adapta. Agradecerles una vez más y Nayé, gracias a ti nuevamente. Muchas gracias, mucho gusto de participar. Chao, chao. Chao, chao.